Revisemos un poquito, les comparto la pantalla, pongo grabar y les comparto la pantalla. Bueno, ahí estamos grabando. Compartimos la pantalla. Bueno, ahí debería estar viendo la pantalla. Bueno, el último ejercicio que hicimos fue el 14, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo último que vimos en la clase pasada, a ver, repasemos un poquito, estamos aprendiendo a calcular probabilidades, ¿sí? Entonces en la clase pasada hicimos una introducción, vimos cuáles eran, a ver, les pongo lo que vimos. Eh, Habíamos hablado de, bueno, de un poquito de historia, de dónde surgía el tema de probabilidades, las tres corrientes filosóficas, digamos, si se puede llamar así, para que fueron evolucionando a través del tiempo de donde salió, digamos, la manera de calcular probabilidades que hoy tenemos, que eran entre las tres teorías, la clásica, la frecuencial y la subjetiva, ¿sí? Vimos la definición axiomática, que era una definición más matemática del asunto, ¿sí? Y después habíamos visto una serie de conceptos, conceptos básicos que era lo que estábamos manejando, empezando a manejar, que eran los conceptos de experimento aleatorio, el concepto de evento, los tipos de eventos, el evento complementario, la forma que yo graficaba, o sea, la manera que se puede graficar dos eventos en este caso. ¿Se acuerdan que habíamos visto el diagrama de Venn? Los tipos de eventos que eran mutuamente excluyentes o colectivamente exhaustivos, lo habíamos analizado cuáles eran esos eventos, y después habíamos empezado a ver el práctico ya en definitiva y a calcular probabilidades de acuerdo a la teoría clásica, ¿sí? Y nosotros siempre decimos, vamos a usar la teoría clásica, que es la que se utiliza, la que se sigue utilizando, a pesar de que fue la primera, ¿sí? La primera en aparecer, en presentarse, bueno, se sigue utilizando esa teoría para el cálculo de probabilidades. Recordemos que la teoría dice que yo una probabilidad la puedo calcular haciendo el cociente entre casos favorables, o los casos que yo tengo interés de calcular probabilidad, dividido los casos posibles que yo tenga en determinada situación. Bueno, habíamos visto probabilidades simples, decíamos las probabilidades simples eran aquellas que usábamos los márgenes de la tabla, siempre cuando estábamos hablando, el ejercicio que hicimos en realidad es un ejercicio en donde teníamos dos variables, ¿sí? Que tenga tarjeta de viajes o que, no que tenga tarjeta bancaria, ese es el enunciado. Y sobre eso estábamos trabajando, ¿sí? Partíamos de una situación, de una muestra de 200 personas. Bueno, creo que alguien quiere entrar. Ahí va. Decíamos, teníamos una muestra de 200 personas y de esa muestra de 200 personas le habíamos preguntado si tenían tarjeta de crédito de viajes y si tenían tarjeta de crédito bancaria. Entonces se nos armaba esta situación. Entonces, con esta situación, a partir de los datos de esa encuesta que hicimos, queríamos trabajar con calcular probabilidades. Entonces, decíamos, las probabilidades simples son aquellas que trabajábamos con los márgenes de la tabla, ¿sí? Los números que considerábamos, o los valores, eran los que estaban en los totales de las columnas y de las filas, ¿sí? Perdón, de las columnas acá y de las filas acá. Por otro lado teníamos el complemento, ¿sí? Que ya lo trabajamos al complemento. Después calculamos probabilidades conjuntas. Las probabilidades conjuntas, decíamos, las trabajábamos con valores que estaban en el medio de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque consideraban la ocurrencia de dos eventos al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, los valores que estaban en el medio de la tabla son aquellos que consideran las dos características simultáneamente. Entonces, en base a eso,
trabajábamos para probabilidades conjuntas. Después calculábamos la unión de probabilidades con la regla de la adición, ¿sí? Ahí vimos la regla de la adición, cuando yo quiero sumar dos probabilidades. Y el último concepto que vimos es el de probabilidad condicional, que ahí quiero comenzar con eso, que decíamos, en una probabilidad condicional estaba involucrábamos otro evento, ¿sí? O sea que nosotros queríamos calcular una probabilidad, porque decíamos, yo quiero calcular la probabilidad del evento A, ¿sí? De este evento que estaba acá con verde, y yo ya la había calculado, era una probabilidad simple, ¿sí? Pero ahora nos hacíamos una idea de decir, si yo seleccionaba una persona, ¿sí? Un estudiante creo que era, y le preguntaba, antes de calcular la probabilidad, le preguntaba si tenía tarjeta de crédito bancaria, si tenía una de las dos, y él me decía que sí. Entonces yo, la idea era eh, preguntarme cuál es la probabilidad de que tenga tarjeta de crédito de viaje. Si tenía la bancaria ya sabíamos que tenía la bancaria, cuál era la de viaje. Entonces, esa situación, decíamos, era una situación en la cual yo agrego información, ¿no? ¿Está bien? Pero quiero calcular la misma probabilidad, la probabilidad de A. O sea, acá digo, quiero calcular la probabilidad de A, pero sabiendo que B, otro evento, B, ya ocurrió, ¿sí? Entonces ahí la forma, digamos, del cálculo matemático sería hacer la probabilidad de intersección dividido la probabilidad del evento que ya sé que ocurrió. Y calculábamos y eso nos daba, ¿sí? Pero también lo podíamos hacer viéndolo desde el punto de vista lógico, digamos, o intuitivo, en el caso de decir, bueno, si yo en vez de 200 que tengo ahora, que tenemos en la muestra, yo sé que de esos 200, A cumple, 120 cumple con la condición A, y 80 cumple con la condición no A, o A complemento. Entonces, si yo ya sé que el elemento cumple con alguna de estas condiciones, por ejemplo, si yo ya sabía que estaba dentro de los 120, ¿sí? Entonces ya, en vez de 200, decimos, el espacio muestral que yo tenía en un principio, como se me agregó información, se me disminuye a 120. Y yo con eso ya tengo que trabajar sobre los 120, ya los casos posibles se me disminuyen, ¿sí? Y eso es lo que hace que a veces puede hacer que pase que la probabilidad condicional no sea la misma que hayamos calculado al inicio como probabilidad simple. ¿Está bien? Bueno, seguimos con este concepto de probabilidad condicional, ¿sí? Hoy seguimos con el mismo concepto. Entonces yo le decíamos, eh, en este caso, habíamos visto que la probabilidad de A era 120 sobre 200. Y si calculábamos la probabilidad de A dado B, ¿sí? Me daba otro valor, 60 dividido 75. ¿Sí? Entonces ahí vimos que la probabilidad cambiaba. O sea, eh, básicamente la probabilidad, o sea, corroboramos que la probabilidad de A dado B era distinta a la probabilidad de A. ¿Sí? O sea, si yo agregaba información, eso hacía que me modifique la probabilidad de A. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo calculo la probabilidad condicional de A dado B y esa probabilidad me da igual que la probabilidad de A? ¿Qué, qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué podría pasar eso? Porque aquí yo digo, ocurrió B, ¿no es cierto? Es el evento que yo sé que ocurrió, y yo quiero calcular la probabilidad de A. Ahora, calculo la condicional, pero no me afecta la probabilidad de A, o sea, me queda igual. ¿Por qué puede ser que pase eso? ¿Qué se le ocurre? Eh, Profe, ¿puede ser que la probabilidad de que no pase A es cero?
La probabilidad de, ¿cómo de que no pase? O sea, de que el complemento de A, la probabilidad del complemento de A sea cero. No, pues si fuera cero, la probabilidad de A sería 1, ¿no? O sea que estamos hablando de que A ocurre siempre. Sí. Ajá. Pero bueno, pero aún así, digamos, si yo calculara en determinado caso la probabilidad de A dado B, es probable que esto modifique este que sea 0,80. ¿Sí? Puede darse ese caso. Eh, pero ahora la pregunta es, digamos, si yo sé que pasó algo, ¿sí? Pasó algo, y sin embargo, que yo considere, o que sé que ocurrió algo, la probabilidad del evento A no cambia, ¿sí? Entonces, entre A y B, ¿qué está pasando ahí? Digo, ocurre B, pero A sigue, la probabilidad de A sigue igual. No hay relación. Ah, está, exactamente, ahí quería llegar. Claro, no hay relación. O sea, si pasa esto, o sea, si yo calculo la condicional, y la condicional me da igual a la probabilidad de A, que yo quiero calcular, quiere decir que este evento que ya pasó no afecta a B, perdón, el B, digamos, el que ya pasó, no afecta en nada a A. ¿Sí? No hay relación. Entonces, cuando no hay relación, se dice que los eventos A y B son estadísticamente independientes. Y ahí entramos a ver independiente. Ahí entramos a ver el concepto siguiente, que es el de independencia estadística. Entonces, siguiendo el razonamiento, vamos a decir que dos eventos A y B son independientes, estadísticamente independientes, si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, hay muchos casos en los cuales yo quiero saber, en estadística se presentan infinidad de casos que yo me gustaría saber si dos eventos son independientes o no. ¿Sí? Entonces, una forma de saberlo es esto. Ahora, si yo, fíjense, acá en esta expresión de acá, donde creo que entran a decir entra bien, ahí va. En esta expresión de acá, ¿sí? Por concepto sabíamos que la probabilidad de A dado B, yo la podía calcular como la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad del evento de que ocurrió, o sea, la probabilidad de B. Entonces eso me quedaría así. ¿Vale? Ahora, si yo, fíjense, yo acá paso multiplicando para allá, esto me va a quedar que la intersección es igual al producto de A por B. Esto que llegué acá, esta expresión de acá, es lo que se llama la regla de la multiplicación. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? Y bueno, me dice que yo voy a poder calcular la intersección de dos eventos
como el producto de los eventos individuales, pero siempre y cuando esos eventos sean independientes. ¿Sí? O sea que esta igualdad, como ya se fijaron que yo partí de que son independientes y seguí desarrollando hasta llegar a eso. O sea que quiere decir que acá implícitamente, esto para que se cumpla la igualdad, A y B deben ser independientes. ¿Vale? Si no son independientes, esto no se va a cumplir. ¿Ah? Y esto es, acuérdense, esto es una probabilidad conjunta. Probabilidad conjunta. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que hay que verificar ahora en el ejercicio. Vamos al ejercicio. Una aclaración antes. Esta expresión, la primera y la última, son equivalentes. ¿Sí? O sea, son iguales. Acuérdense que yo partí de acá y llegué a esto. O sea que yo de acá puedo... Profe, me excita su acento. Nosotros te habíamos dicho que el evento... A ver, vamos a ver los nombres que le pusimos al evento, a ver si no. Profe, Sí. todo lo que dijo antes no se lo escuchó. Se trabó la imagen y el audio. Perdón, se me cortó entonces. Dale, ¿a partir de cuándo? Después de que dijo que las dos expresiones eran equivalentes, ahí se cortó. Ok. Bueno, entonces acá decíamos, eran equivalentes, o sea que cualquiera de las dos son igualmente utilizables para ver si son independientes A y B. O sea, yo podría utilizar esta expresión de acá arriba para ver si son independientes o puedo ver si se cumple esta igualdad de abajo. ¿Sí? O sea, si estas igualdades se cumplen, cualquiera de ellas, yo voy a decir que A y B son independientes. ¿Vale? Entonces, de ahí era que yo había ido al práctico. En el práctico, decíamos, el inciso C, que era donde habíamos quedado, dice, son los dos eventos, tener una tarjeta de crédito bancaria y tener una tarjeta de crédito de viajes y entretenimiento estadísticamente independientes, expliquen. ¿No? Entonces ahí me pide que veamos si son estadísticamente independientes esos dos eventos. ¿Cómo hay que hacer? Y bueno, hay que calcular. No nos queda otra que calcular. Vamos a tener que hacer el cálculo para ver si son o no independientes. Y ahí estaba viendo cómo se llamaban los eventos. Venía por acá y era, el A era que tenga tarjeta bancaria y el B que tenga tarjeta de viaje. O sea que básicamente yo lo que me está pidiendo yo para tener una correlación de los nombres. Entonces sería el evento A, tener tarjeta de crédito bancaria y el evento B, tener tarjeta de crédito de viajes. Así es. Entonces acá me dice, estos dos eventos, A y B, son estadísticamente independientes, entonces yo debería hacer la probabilidad de A dado B, en el caso que ocupemos la primera expresión, y corroborar que eso sea igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces ya la probabilidad de A, ya la teníamos calculada, pero estaba acá arriba, era lo que hicimos acá, de 120 sobre 200, esto es 120 sobre 200,
Y la probabilidad de A dado B, lo habíamos calculado también en la clase pasada, eran estos 60 sobre 75. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya nos damos cuenta que, como esto es distinto, entonces A y B no son independientes. No son independientes. ¿Está bien? Lo podría haber hecho también con la condición, con la conjunta. ¿Sí? A ver, calculemos la conjunta y verificar que esa conjunta sea igual al producto de las individuales. ¿Sí? Pero va a dar igual, digamos. Cualquiera de las dos expresiones me va a conducir a esta conclusión. Entonces, ese sería el inciso C, independencia estadística. Mucho cuidado con el tema este de la independencia, en el sentido de que en el parcial uno podría preguntar, o sea, darle dos eventos, supongamos, yo les doy, a ver, el evento A, la nota del parcial, y el evento B, las horas o vamos a poner otra cosa para que no sea tan claro. El evento B, las horas de sueño, de sueño, o las horas de sueño que tengamos, en la semana, supongamos. Las horas de sueño, ¿cuántas horas duermo, digamos? Yo le podría llegar a preguntar si el evento A y B son independientes o son relacionados. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque esto no es una cuestión de intuición. O sea, me refiero, yo tengo que probarlo matemáticamente si hay independencia o no. O sea, que si yo le doy algo así, no me contesten, sí, porque yo creo que las horas de sueño, si yo duermo poco, capaz que estudio menos, entonces la nota va a ser peor. No. O sea, esto, el análisis de independencia, siempre tiene que surgir de una muestra, o sea, de datos, ¿tá? De una muestra. Y en función de esa muestra, hago el cálculo. Y de ahí es donde surge la dependencia o no. ¿Sí? O sea, esa es la aclaración que siempre le hago, porque muchas veces en los parciales hacemos esa pregunta y nos contestan en forma, digamos, verbal, o intuitiva. Y no es lo que se quiere. Acá la independencia se prueba matemáticamente, ¿sí? En función a los datos de una muestra. Bueno, vamos, digamos, en el práctico tenemos ya hicimos el 14. El 15 se refiere al ejercicio 7, que era el otro enunciado que seguían ustedes en la casa. Y eso se lo dejo para ustedes. El 16 dice, refiriéndonos al ejercicio 6, que es el que seguimos nosotros, se emplea la regla de la multiplicación para determinar si son independientes o no. Bueno, es lo que yo les decía. ¿Sí? Acá me piden que usemos la segunda expresión. ¿Sí? Me pide que usemos esta expresión de acá y verifiquemos, o sea, calculemos la intersección, calculemos el producto de los dos eventos y verifiquemos que se cumpla la igualdad. Si la igualdad se cumple, son independientes, y si no se cumple, no son independientes. Se los dejo para ustedes para que lo hagan tranquilos. El 17 viene de la mano del otro ejercicio, se lo dejo para ustedes, el ejercicio 7. Y vamos al 18. El 18 lo leamos y lo analizamos un poquito. Dice, 2 profesores y 3 graduados asistentes son responsables de un laboratorio de computación. El reglamento establece que un profesor y un graduado asistente deben estar presentes en todo momento cuando funciona el laboratorio. Si para la jornada de mañana se seleccionan al azar 2 responsables entre los 5, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea profesor? Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre este problemita y lo que venimos haciendo, o el que venimos haciendo anteriormente? La principal diferencia que tenemos acá es que yo les venía diciendo, ¿no? En el caso de la encuesta que hicimos de la tarjeta, quién tenía bancaria y quién tenía de viajes, la idea era decir, yo tengo 200 personas, ¿sí? A los cuales les pregunté si tenían tarjetas, si no tenían tarjetas, pero después yo agarro y saco una persona, ¿sí? Selecciono una persona al azar y me pregunto cuál es la probabilidad de que tenga tarjeta o de que no tenga, o de que tenga las dos, y etcétera, ¿sí? Pero yo saqué una persona, ¿sí? O sea, yo hice una sola selección. Bueno, en este caso, fíjense que acá me dice que se seleccionan al azar dos responsables, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Yo ahora ya no selecciono uno solo, sino selecciono dos. Podría seleccionar tres, podría seleccionar cuatro, ¿sí? Pero vamos a ver, como es, pensándolo de a poco, complejizando. ¿Qué pasa si selecciono dos responsables? ¿Sí? Si selecciono dos personas. Entonces, cuando yo tengo repetición de selecciones, selecciono más de una, este, más de un elemento en la muestra, la forma más fácil de analizar el tema es haciendo lo que se llama, eh, ¿cómo se llama acá? Un diagrama, diagrama de árbol. Entonces, en un diagrama de árbol, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a presentar gráficamente la situación y voy a poner ahí, voy a expresar todas las cosas que pueden pasar en esa situación, en las cuales yo estoy interesado en calcular probabilidades, ¿sí? Es como un mapa que quiero armar, un esquema de todo lo que puede pasar en determinada situación. Eso se llama diagrama de árbol, ¿sí? Entonces, fijémonos, dice, el enunciado dice, tengo dos profesores, tengo dos, perdón, tengo dos profesores y 5 graduados, ¿sí? En total tengo 6 personas, perdón, 7 personas, 7 personas. No, estoy haciendo 3 graduados, perdón. Me comí el... Tengo 5 personas en total, ¿sí? Ahora, de esas 5 personas, dice, yo selecciono 2, ¿está bien? Entonces, yo lo que tendría que hacer es hacerme la idea de decir, bueno, supongamos que acá las tengo a las 5 personas acá, ¿sí? Entonces yo saco una, ¿sí? Saco el primero. Entonces yo en el árbol yo me tengo que figurar o representar. Esa primer persona, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que sea profesor o que sea graduado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea profesor? ¿Qué dicen ustedes? Dos quintos, profe. 2/5, perfecto. Teoría clásica, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, la probabilidad de profesor es igual a 2 sobre 5. Y la probabilidad de graduado, o sea, la probabilidad de que sea graduado, esa persona que yo saqué, 3/5. 3/5, perfecto. Bueno, esto que hicimos acá sería la primera rama de nuestro árbol. O sea, que acá cada rama es una selección, ¿sí? La primera persona que seleccioné me origina esta rama. Y si ustedes se fijan, las dos ramas que tiene el árbol, si yo las sumo, y sumo las probabilidades, quiere decir, me va a dar 1. ¿Sí? O sea, en cada rama, la suma de las probabilidades da igual a 1, como control, digamos. Ahora, tengo que sacar otro, digamos, ¿no? Voy a la segunda selección. Acá vamos a poner segunda selección. Saco la otra persona. ¿Y qué puede pasar? Ahora, fíjense, las ramas salen
de cada una de las bifurcaciones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando yo saco el segundo, yo tengo que primero ver qué pasó en el primero, ¿sí? Porque yo digo, si en el primero fue profesor, ¿sí? En el segundo, ¿qué puede pasar? Bueno, también que sea profesor o que sea graduado. Por la otra rama, si yo en la primera selección saqué un graduado, en la segunda selección, puede ser, el segundo puede ser profesor, puede ser graduado. Pero acá, las probabilidades, yo digo, si el primero fue profesor, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que el segundo también sea profesor? Y ahí entra a jugar un concepto que es decir, cuando yo saco un elemento, no lo vuelvo a poner dentro del grupo de lo que me faltan sacar, digamos. O sea que yo saqué este y ya es profesor, lo dejo afuera. Y vuelvo a elegir otro, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, si el primero fue profesor, ¿cuál es la probabilidad de que tenga en el segundo otro profesor? 1/4. Claro. ¿Por qué? Porque acá de los dos profesores ya saqué uno, ¿sí? Acá ya me queda uno, ¿sí? Entonces sería 1/4. Y eso es la probabilidad de que sea profesor, dado que fue profesor anteriormente, ¿sí? Una es una condicional. ¿Por qué? Porque ya acá yo supongo que sé que pasó esto, ¿sí? Entonces, esa condicional va a ser 1/4. Ahora, por el otro lado, la probabilidad de que sea graduado, habiendo sacado primero un profesor, ¿cuál sería? Entonces, tiene la probabilidad de que sea graduado, dado que en la primera es profesor. Y ya saqué un profesor. 3/4. Claro, 3/4. Y acá es fácil porque acá, fíjense, en cada rama esto tiene que sumar 1. ¿Está bien? O sea que acá esta rama, por eso 1/4 más 3/4 me da 1. Por el otro lado, si saqué primero un graduado, la probabilidad de que saque en el segundo un profesor va a ser la probabilidad de que profesor dado graduado en el primero. ¿Cuál va a ser esta probabilidad? Si ya saqué un graduado, perdón. Dos cuartos. 2/4, perfecto, 2/4. Y la probabilidad de que, habiendo sacado, perdón, ahí ya me equivoqué yo. La probabilidad de que sea graduado, dado que fue un graduado anteriormente, ¿cuánto sería? 2/4 también. Perfecto, 2/4. Y ahí me da el 1 acá. Entonces, esto que hice yo acá es todo lo que puede pasar si yo saco dos personas, ¿sí? Quiero ver si entró alguien. Y básicamente, en un diagrama de árbol, yo en la primera rama siempre voy a tener probabilidades simples. En la segunda rama siempre van a ser condicionales. En la segunda, es más, de la segunda y yo podría decir, bueno, no saco dos, saco tres, y esto seguiría acá, ¿no? Si yo seleccionara tres personas, yo podría seguir el árbol acá, ¿sí? Y todo el resto de ramas después de la primera rama serían condicionales. Ahora, fíjense, si yo hago, habíamos dicho, por concepto de condicional, acá vamos a poner, por concepto de condicional, A dado B es igual A intersección B dividido P de B, ¿sí? Ese es por concepto de condicional. Ahora, fíjese, yo paso esto para allá, P de B, me queda eso, me queda esta igualdad. ¿Qué quiere decir? Que yo una conjunta, que es A intersección B, la puedo calcular haciendo el producto de la simple por la condicional, ¿sí? Y yo acá, mira, fíjense, esto es simple, esto es simple, y esto es condicional. O sea que si yo hago el producto de las ramas, ¿sí? El producto,
Entonces yo digo 2 quintos. Si yo hago 2 quintos, lo voy a hacer más allá para que pongamos que después. Si yo digo, esto es 2, esta rama, voy por esta rama. 2 quintos por 1/4. O sea, multiplico la probabilidad de que sea profesor por la probabilidad de que sea profesor dado que fue profesor. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo la conjunta. ¿Sí? Esto es la conjunta. Esto es probabilidad conjunta. Entre qué y qué. Esto sería la probabilidad de profesor intersección profesor. ¿Sí? Profesor y profesor. Si yo sigo armando, multiplicando las ramas, esto va a ser 2 quintos por 3/4. Entonces esto va a ser la probabilidad de profesor y graduado. O sea, intersección graduado. En la otra rama será 3 quintos por 2/4. Y acá será 3 quintos por 2/4. Entonces esta es la probabilidad de graduado de intersección profesor y esta es probabilidad de graduado de intersección graduado. ¿Sí? Graduado en el primero y graduado en el segundo. Conclusión. Un diagrama de árbol me da los 3 tipos de probabilidades, ¿sí? Simples, convencionales y conjuntas, que pueden pasar en cualquier situación. Ahora, la pregunta que me hacía el enunciado es, dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea profesor? Sí. Yo de acá, de este esquema, ¿en cuál rama está esa situación? Que ninguno sea profesor. En la última, que da 2/4. Que da de Correcto. que... Graduado en el primero, o sea, no es profesor en el primero y no es profesor en el segundo. O sea que básicamente me está preguntando la probabilidad conjunta de que en el primero no sea profesor, sea graduado, y en el segundo también sea graduado. O sea que, fíjense que acá ya, para el inciso A, yo ya lo tengo resuelto. Es la probabilidad de que graduado en el primero, intersección graduado en el segundo, que es 3 quintos por 2/4 sería 6 sobre 20. ¿Sí? Sería 3 décimos, 3 sobre 10, si quieren simplificar. Si no, lo pueden dejar con 6 sobre 20, no hay problema. ¿Bien? Entonces el A ya lo tenemos resuelto. Fíjense que el A ya lo resolvimos con esto. Ya el mapa que hicimos nos sirve para cualquier cosa. Y el B dice, ¿cuál es la probabilidad de que se cumple por la reglamentación vigente? ¿Qué dice la reglamentación vigente? Dice que el reglamento dice que un profesor y un graduado deben estar presentes en todo momento. Un profesor y un graduado tienen que estar en todo momento. Entonces, ¿qué situaciones cumplen con ese reglamento acá? Tiene que haber siempre un profesor y un graduado. La segunda y la tercera. Correcto, ahí está. Sería profesor y graduado, sería esta situación. Bueno, esa sería una alternativa. Y la otra sería que el primero sea graduado y profesor después. Esa sería la otra. Entonces yo digo, la probabilidad de que se cumpla el reglamento, podemos poner así, el reglamento, sería igual a la probabilidad de que sea profesor y graduado, y a esa probabilidad le tengo que sumar la probabilidad de que sea graduado y profesor. ¿Sí? O sea, sumo, y acá fíjense, yo sumo y aplico la regla de la adición. ¿Sí? ¿Recuerdan que decíamos la probabilidad de A más A unión B era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección? Pero en este caso no hay intersección.
¿sí? Entonces yo directamente sumo los dos eventos, las dos situaciones. Entonces acá va a ser igual. Entonces a 2 quintos por 3 cuartos más 3 quintos por 2 cuartos. Si quieren resolverlo ustedes esto, lo resuelven y lo dejan expresado en un solo cociente. ¿Está bien? No sé, a ver, alguien que lo resuelva que me diga cuánto da. 3 quintos. Bien. Entonces 3. ¿Estamos? O sea que yo, fíjense, con el diagrama de árbol, represento toda la situación. Bueno, preguntas de ahí, ¿quedó todo claro? Profe, ¿qué sería ¿Es fácil? Sí. la- Profe, ¿Perdón? le quería preguntar qué es lo de la probabilidad de reglamento, eso. Ah, es el inciso B, ¿no? El inciso B del enunciado dice cuál es la probabilidad de que se cumpla con la reglamentación vigente, ¿sí? Porque en el enunciado me dice que 2 profesores y 3 graduados dice, son responsables de un laboratorio, ¿sí? Entonces, en el laboratorio dice que tienen un reglamento de que siempre tiene que estar presente un graduado y un profesor, ¿sí? Siempre tiene que estar presente un graduado y un profesor. Entonces, nosotros tenemos que elegir 2 personas para que se queden mañana. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esas 2 personas seleccionadas cumplan con el reglamento? Por eso lo puse acá, reglamento, capaz que podríamos poner otra cosa para que se entienda más. La probabilidad de cumplir, pongamos así para que sea más, con el reglamento. Entonces yo para cumplir con el reglamento tendría que seleccionar un profesor y un graduado. Entonces decíamos, bueno, ¿en qué casos se puede dar esto? Y bueno, acá. Acá tengo un profesor y un graduado. Y en el otro caso sería, si tengo un graduado y un profesor, ¿sí? Entonces tenían estos dos caminos, digamos. Este camino de acá y este otro camino de acá son los que me conducen, serían los casos en los cuales yo estaría cumpliendo con el reglamento. Por eso es que acá lo sumamos. Esto más esto es la probabilidad que yo busco, que es 3 quintos. ¿Está bien? Sí, profe, ahí la entendí, muchas gracias. Muy bien. Alguien está tocando la puerta. Bueno. Bueno, entonces, de esa forma se simplifica y se facilita el cálculo. El 18 sería entonces el que hicimos, el 19 y el 20 son exactamente iguales, nada más que con otros casos. Y fíjense que acá en el 19 van a tener, dice que se eligen 3 en este caso. De ahí el resto es lo mismo. Entonces, ¿Sí? la tercera, digamos, también sería condicional. O sea, como la segunda la calculamos Claro. nomás. Para la tercera, lo que tienen que tener en cuenta es lo que pasó en la primera y la segunda. ¿Sí? O sea, supongamos, en el caso de profesor y graduado, pero siempre sería la misma lógica, digamos.
Profe, se le cortó apenas empezó a explicar. Anda con problemas de conectividad. Veamos. No, decía, supongamos, esto es profesor y graduado, acá sería profesor y graduado, y en la tercera sería profesor y graduado, ¿sí? Entonces acá yo decía, en la primera es una probabilidad simple. En la segunda es la probabilidad de que sea profesor, dado que en la primera fue profesor. Ahora, en la tercera yo voy a tener que hacer el mismo razonamiento, nada más que diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que sea profesor? La probabilidad de que sea profesor, dado que en la primera y la segunda fueron profesores los dos, ¿sí? Dado que primero y segundo fueron profesores. Sería una cosa así. Profesor y profesor. Dado, profesor y profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces siempre tenés que tener en cuenta que a medida que yo voy sacando, decíamos, no voy devolviendo al lugar de donde saco. Eso se llama en estadística muestreo sin reposición. ¿Está bien? Y ese muestreo sin reposición es el que me va haciendo que yo tenga en cuenta que cuando yo saco, si saco un profesor, ya en el lugar de donde yo saco ya hay un profesor menos. Entonces en la segunda, la idea es que yo considere que tengo un profesor menos y que recalcule de vuelta, teniendo un profesor menos, cuál es la probabilidad que saque otro profesor. Y en la tercera va a ser lo mismo. Si yo saqué uno en la primera, otro en el segundo, y otro profe en el segundo, ¿cuál va a ser la probabilidad que saquen el tercero profe, un profesor que tienen que tener en cuenta estos dos? ¿Sí? O sea, el razonamiento es el mismo. Ya sean 3, ya sean 4, ya sean 5, vos tenés que tener en cuenta lo que fue pasando en las ramas anteriores. ¿Está bien? Por cualquier consulta me la hacen saber, si es que no lo pueden hacer, pero sí lo van a hacer tranquilo, ¿no? Si se sientan, Sí, profe, sí se entendió. Gracias. dale. Bueno, el 20 también tienen que hacer lo mismo, eso se lo dejo para ustedes. En el 20 pueden tener algún tipo de problemita, es para pensar un poquito más. De todas formas, inténtenlo hacer y después lo ven. Bueno, el 21 es una suerte de resumen, ¿sí? El 21 es una suerte de resumen de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, no deberían tener problema en calcularlo o en hacerlo. Acá van a tener que calcular probabilidades simples, condicionales y conjuntas. ¿Sí? En cada uno de los casos ya les va a ir pidiendo. Lo interesante es que, no lo interesante, sino la idea es que ustedes vean y traten de diferenciar cuando estamos hablando de probabilidades simples, cuándo de condicionales y cuándo de conjuntas. ¿Sí? Eso tienen que practicarlo bastante para que puedan tener bien claro todo. ¿Sí? Eso se lo dejo para ustedes también. No deberíamos tener problemas si es que vamos siguiendo el hilo de la clase. Bueno, el 22, 23, 24 y 25 lo vamos a ver ahora. En realidad vamos a ver uno de los ejercicios, el resto se lo dejo para ustedes, pero se refiere a un mismo tema. Y vamos a pensar acá. El tema se llama, es la aplicación de un teorema que se llama Bayes, teorema de Bayes. Bueno, ¿qué es esto del teorema de Bayes? Bayes era un matemático que, digamos, dentro de lo que estudiaba, porque él era sacerdote, ¿sí? En ese tiempo, estamos hablando del siglo XVII, más o menos, y en ese tiempo todos los sacerdotes, los curas,
y no solamente estudiaban teología, sino que también se dedicaban a estudiar otras ciencias, ya sea matemáticas, ya sea astrología, ya sea medicina, ya sea física, química, ¿sí? Entonces, en este caso, Valles era un sacerdote que se especializó, él era médico también, ¿sí? El sacerdote también era de estudios médicos, y que empezó a pensar esto de las probabilidades condicionales, ¿sí? Eh, yo he leído alguna situación en la cual, no sé si será verdad, pero le atribuyen a esto, y creo que es algo, digamos, entendible como para empezar, como introducción al teorema. Dice que en esa época, digamos, los médicos recién estaban empezando a estudiar el tema del cuerpo humano, o por lo menos no tenían bien establecido las normas que hoy tienen los médicos actualmente. Entonces, en ese momento, tenían información histórica referida a los tipos de enfermedades y los síntomas que esas enfermedades ocasionaban en el cuerpo, ¿sí? Y específicamente, el ejemplo que dan los libros es el tema de la tuberculosis, ¿sí? Yo les doy este tema relacionado con la medicina, porque me parece que es más fácil entender el teorema de este lado, por ese lado. Después, obviamente, vamos a ver las aplicaciones en la parte de economía, en nuestro campo, digamos, ¿tá? Pero si lo vemos de este lado, capaz que lo podamos entender mejor. Entonces, la información con la que se contaba en ese momento era, por ejemplo, habían síntomas que provocaba la tuberculosis, que es la hemorragia y la tos. Bueno, eran los principales síntomas que tenía esta enfermedad, ¿tá? Entonces, históricamente, lo que se sabía, o sea, lo que se podía llegar a conocer, los datos estadísticos es que si yo tengo tuberculosis, o las personas que tienen tuberculosis, el 15% presentaba hemorragia y el 85% presentaba tos como síntoma, ¿está bien? Estas probabilidades de acá, estos porcentajes, mejor dicho, son probabilidades condicionales. Es decir, pues yo digo que sabiendo que tiene tuberculosis, el 15% tiene hemorragia, entonces esto sería decir que la probabilidad que dado que tiene la enfermedad, esto vamos a poner E en la enfermedad, dado que tiene la enfermedad, la probabilidad que tenga el síntoma 1, que es hemorragia, esto sería 0,15, ¿sí? O sea, fíjense que ahí yo a un dato estadístico, un dato histórico, lo transformo en un concepto de probabilidad condicional, ¿tá? Que realmente es una probabilidad condicional. Ahora, para el otro caso sería la probabilidad de que, dado que está enfermo, o sea, yo sé que ya está enfermo, la probabilidad de que tenga el síntoma es 0,85, ¿está bien? Estos datos eran datos conocidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya habían analizado a las personas enfermas, y bueno, se habían dado cuenta que tenían, esos eran los dos síntomas que manejaban aquellas personas que tenían este bichito dentro, el bichito de la tuberculosis. Entonces, ¿pero qué pasaba? Yo cuando caía alguien a los médicos, cuando iba alguien al médico, la pregunta era, mire doctor, dice, yo tengo, vamos a poner presencia del síntoma 2, ¿sí? O sea, yo tengo tos. Y el médico tenía que definir qué enfermedad podría ser la más probable, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hacían a los efectos de diagnosticar era una condicional también. ¿Pero qué tipo de condicional? Al revés. Porque yo me preguntaba, dado que tenía tos, ¿cuál era la probabilidad de que tenga tuberculosis? ¿Sí? Y esa era la pregunta. Entonces, fíjense que yo partiendo
de estos datos debía llegar a algo parecido, pero no es igual, ¿no es cierto? Que es una condicional pero invertida, ¿sí? Acá, invertida acá. Entonces me presentaba con el síntoma y el médico, evaluando probabilidades, me tiene que decir qué enfermedad es la más probable que tenga, ¿sí? Que básicamente es lo que hacen hoy por hoy los médicos, ¿sí? Los médicos actualmente hacen este tipo de análisis. Cuando uno va al médico y le dice, mire, yo tengo fiebre, no sé, tengo mucosidad, entonces el médico lo que ya sabe es que si tenemos esos síntomas, lo más probable es que estemos resfriados, supongamos, ¿sí? O hoy por hoy sería que tengamos coronavirus, ¿sí? Es lo más probable, ¿sí? Pero eso no quita que tengamos otra enfermedad, ¿sí? El diagnóstico médico siempre se basa en probabilidades. Un segundito. Bueno, entonces, lo que hizo Valles, como él estaba interesado en el tema médico, y se preguntó esto: ¿cómo hago para contestar esta pregunta? Y eso es lo que resuelve el teorema de Bayes. ¿Está bien? Bueno. De acuerdo a lo que sabemos nosotros, Profe, sí, ¿le puedo pedir un favor? sí, Hay una chica que nosotros suponemos que no es de la clase, que se llama Silena Orozco, y la puede sacar. Porque escribió cualquier cosa en el chat y está con la cámara prendida y todo eso. Nosotros creemos que no es compañera nuestra. a ver, dame un segundito. Me fijo. Me parece que se fue. Bueno, ya se fue, me parece. Bueno, sigamos, no perdamos tiempo. Gracias por el aviso de todas formas. Decíamos, vamos a ver un razonamiento intuitivo, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un razonamiento intuitivo en función de lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, decíamos, la probabilidad de A dado B, que era la condicional, ¿sí? Que nosotros conocíamos, nosotros la trabajábamos diciendo que era el cociente entre la intersección dividido la probabilidad del evento que ya pasó, ¿sí? Ahora, a partir de acá, si yo pongo esta expresión, ¿ustedes creen que es lo mismo? ¿Esta igualdad se cumple? ¿Están ahí? Creo que no es lo mismo, profe. No, fíjate,
Si yo tengo un diagrama de Venn, esto es A y esto es B, A intersección B es esto, y B intersección A es esto. ¿Esto y esto es lo mismo? Sí. Sí, profe. Es lo mismo. ¿Está bien? O sea que las probabilidades, o sea, si la intersección, viendo desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, la intersección es exactamente en el mismo espacio, entonces quiere decir las probabilidades van a ser las mismas. No voy a tener diferencia entre las probabilidades. ¿Tá? Entonces, si yo acá a esta probabilidad la pongo en términos de condicionales, esto va a ser la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y esto va a ser la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? En términos usando el concepto este de condicional. Entonces, y acá, si yo paso esto para acá abajo, me va a quedar A dado B por la probabilidad de B, todo eso dividido la probabilidad de A igual a la probabilidad de B dado A. Bueno, esto que hicimos recién es Bayes. ¿Sí? Simplificado, ya lo vamos a ver que esto vamos a tener que hacer un desarrollo un poquito más, vamos a tener que desarrollar un poquito más la fórmula, pero básicamente es esto. ¿Sí? ¿Por qué básicamente es esto? Porque fíjense, yo parto de que yo conozco o de una probabilidad de A dado B, ¿sí? La que tengo acá, acá tengo A dado B, tengo probabilidad de B y tengo probabilidad de A. Y termino conociendo la probabilidad de B dado A, ¿sí? Invertido. Que básicamente lo que nosotros teníamos acá. Si yo acá, fíjense, yo conocía la probabilidad de S1 dado E, la probabilidad de tener hemorragia dado que tenía una enfermedad, y con eso puedo llegar entonces a establecer la probabilidad de que tenga la enfermedad dado S1 o S2. ¿Sí? No hay problema con eso. Entonces, esto sería Bayes. ¿Sí? Otro desarrollo, para seguir desarrollando la fórmula y llegar al desarrollo final, este sería el Bayes simplificado, digamos, el Bayes sencillo. Lo que faltaría acá es cómo calcular esta probabilidad de A. ¿Sí? Esto es lo que está abajo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que en un caso de Bayes, en un caso en que es aplicable Bayes, yo lo podría graficar siempre de la misma, o siempre va a tener las mismas características. La característica que vamos a tener es un espacio muestral, ¿sí? Que va a estar dividido en dos partes, ¿sí? O en más partes, pero que los eventos que voy a tener acá son colectivamente exhaustivos. Es decir, yo los sumo, me forman el espacio muestral. Entonces yo acá sería, en el caso de la tuberculosis, acá este universo está compuesto por aquellos que tienen tuberculosis y por aquellos que no tienen tuberculosis, pero que no están enfermos o hay complemento. ¿Ah? Y en el medio de esa situación siempre hay un evento que vendría a ser, en este caso, alguno de los dos síntomas. En este caso era el síntoma 2. ¿Sí? La pregunta esta era el síntoma 2. ¿Sí? Que se intercepta con esos dos eventos. ¿Sí? Entonces, esta situación se va a repetir siempre. ¿Vale? Ahora, esto que ya sé lo que pasó, digamos, es lo que pasó y que quiero para la condicional, es lo que está acá abajo en el denominador. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, esta probabilidad de S2, ¿sí? Es la que faltaría ver cómo hago para calcular, ¿sí? En el ejemplo de la tuberculosis. ¿Sí? Esta probabilidad yo la podría calcular
digamos, vendría a ser calcular lo que está dentro del círculo rojo, ¿sí? Ahora, eso lo puedo calcular haciendo, sumando esta parte y sumando esta parte. O sea que yo podría decir, esta parte es la probabilidad de la intersección entre E y S2, y esta parte es más la probabilidad de E complemento y S2. ¿Sí? Entonces a ver, ¿por qué las sumo? Porque generalmente esta probabilidad no la conocemos. O sea, no sabemos cuál es la probabilidad de tener tos en este caso. ¿Sí? Entonces la tengo que calcular o arreglármela para calcularla de otra forma. La otra forma sería esta. ¿Sí? Y a su vez, estas intersecciones las puedo poner en términos de condicionales. ¿Sí? De condicionales. ¿Ya? Entonces, volvamos acá. Si yo a la probabilidad esta de A la tengo que expresar en función a la suma de las dos intersecciones y a su vez a esas intersecciones expresarlas en condicionales, ¿cómo me quedaría? Yo arriba voy a tener P de A por P de A doble por P de B, y abajo voy a tener, sería la intersección entre A y B1, sería. Yo acá debería poner la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1 más la probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2. O sea, eso en el caso de que yo a B lo tenga dividido en dos partes, ¿sí? O en dos eventos. Y eso sería B dado. Y este análisis que hice acá es en definitiva al que llegó Valles y es el que se utiliza para el cálculo del teorema. Profe, ¿y qué ejemplo sería, por ejemplo, que tenga dividido el evento B? O sea, ¿qué ejemplo podríamos poner como para entenderlo? Ya te digo, dame un segundito. Espera, vamos a hacer una cosa. Para que lo entendamos, vamos a hacer un ejercicio sencillísimo, ¿sí? Ahora mismo, para que lo entendamos bien. Pero acá lo que quiero es que esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Y ahora vamos al ejemplo, y ya ahí te digo bien. El ejemplo dice, en una empresa se tienen, vamos a hacer ejemplo. En una empresa dice que hay tres máquinas. Y acá los traigo ya al ámbito nuestro, ¿sí? Tres máquinas empaquetadoras, ¿sí? O sea que empaquetan el producto. La máquina A sub 1, la máquina A sub 2 y la máquina A sub 3. Ustedes saben que en el ámbito industrial, todas las máquinas en el manual vienen con una indicación respecto de cuál es la probabilidad de que empaqueten mal o con algún cierto indicación del desvío, digamos, en cuanto al funcionamiento, ¿sí? Entonces de ahí podríamos sacar información, se sacó información del porcentaje de defecto que tiene cada máquina al empaquetar, ¿sí? Entonces dice, la máquina A1 tiene un 5% de defecto, ¿sí? La máquina A2 tiene un 12% de defecto. Y la máquina 3 tiene un 8% de defecto. Entonces, en este caso, fíjense, esto sería igual a 0,05 y esa es una probabilidad condicional.
¿Cuál sería la condicional acá? ¿Qué cosa dado que otra es 005? O sea, dice, la máquina A1 empaqueta con defecto el 5%. A ver, piensen un ratito. Denme un segundito. Voy a tener el teléfono. Denme un segundo. Perdón. Volvamos. Decíamos, ¿qué condicional es esta? Entonces dice, yo lo podría expresar este 005 diciendo que la 005 es la probabilidad de que, dado que sé que estoy con la máquina 1, el producto tenga defecto, ¿sí? Y vamos a decir que esto es D. O sea que, dado que proviene de la máquina 1, la probabilidad de que tenga defecto es 005. ¿Ya? El 012, ¿cómo sería? La probabilidad de que, dado de que viene de A2, tenga defecto. Y el 008 es, dado de que viene de A3, tiene defecto. ¿Está bien? Entonces, yo si esta situación la quisiera presentar en un diagrama, en un dibujo, ¿cómo sería acá? Yo voy a tener mi situación dividida en tres partes, ¿sí? No puedo dividir así a ojo, digamos. Yo tengo tres máquinas, o sea que mi producto surge de estas tres máquinas. Perdón, acá sus dos. Y las tres máquinas tienen la posibilidad de empaquetar con defectos, o sea que yo tengo metido acá adentro esto que está acá, que es el empaquetado con defectos. Entonces acá, esta situación es una situación típica de Valles. ¿Ah? Ahora, la pregunta que hace el problema es la siguiente, dice, si se selecciona un producto, ¿sí? Y está mal empaquetado, entonces yo me paro vamos a la fábrica, nos paramos en la cinta donde salen todos los productos, elegimos uno y está mal empaquetado. Entonces yo digo, no sé de dónde provino, pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que está mal empaquetado, o sea, dado que tiene defecto, provenga, supongamos, de la máquina A2? Esa es la pregunta. Y ahí es la misma pregunta que nos hicimos hace rato con la enfermedad del síntoma, ¿sí? Entonces yo sé una condicional, o la información que yo tengo con condicionales es de D dado A1, perdón, de D dado A2, pero la pregunta es A2 dado D. Pero yo invierto, digamos, secuencialmente la pregunta, ¿vale? Y eso es válido. ¿Tá? Entonces yo, ¿cómo debería ser ahí? Bueno, la probabilidad de A, ¿cómo se dice? De A2 dado D, según Valle yo la puedo hacer. Arriba tengo la intersección en términos de condicionales, o sea que D dado A2, que es lo que conozco acá, ¿sí? Lo tengo aquí, por la probabilidad de A2. Y ya vamos a ver cómo la razonamos. Y eso dividido, no sé grande porque tengo 3. Acá abajo iría, ¿qué cosa?
la probabilidad de D, que es el evento que pasó. O sea, acá abajo iría esto, que es la probabilidad de D. ¿Sí? Acá abajo tendría que poner probabilidad de D. Pero esa probabilidad de D la puedo calcular fácilmente si hago la suma de las intersecciones acá. Entonces yo voy a decir, eso va a ser la probabilidad de D dado a 1 por, por la probabilidad de A1. ¿Qué estoy diciendo acá? Es la probabilidad de D intersección A1. ¿Sí? Es la intersección en términos de condicionales, ¿sí? Por el concepto de condicional. Más D dado a 2 por la probabilidad de A2, que es esto, es la intersección entre D y A2, y más D dado a 3 por la probabilidad de A3. ¿Qué es esto? Es la intersección entre D y A3. Entonces fíjense que lo que está abajo, esta parte, que en definitiva yo lo pongo así para que se den cuenta, esto es la probabilidad del evento D. Entonces, esto, a ver, se llama en los libros, si alguno va a leer un libro, esto se va a llamar teorema de la probabilidad total. Este reemplazo que hacemos y este cálculo se llama teorema de la probabilidad total. Y bueno, una vez que tengo esto, ya la idea es reemplazar con la información que tengo yo. Entonces vamos a ver. La probabilidad de A2 dado D va a ser igual. La probabilidad de D dado a 2, que es un dato que yo tengo, D dado a 2 era 0,12. ¿Sí? 0,12 por, dice, la probabilidad de A2. ¿Entiendes? La probabilidad de A2. O sea, me pregunta cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A sub 2. ¿Sí? Y ahí tengo que hacer, acá en este ejemplo, vamos a hacer un supuesto, en otro ejemplo nos va a venir dado. ¿Sí? Si yo tengo 3 máquinas empaquetadoras, vamos a suponer, para hacerlo más sencillo, que el producto va aleatoriamente a cada máquina. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que vaya a la A1, a la A2 o a la A3 va a ser la misma. ¿Sí? Entonces la probabilidad de A1 va a ser 0,33. ¿Sí? La de A2, 0,33, o un tercio, debería ser un tercio, ¿entiendes? Un tercio. Y la probabilidad de A3, 0,33, un tercio. Esto porque hacemos un supuesto para simplificar. ¿Sí? O sea, el producto va a cada máquina en forma aleatoria y con la misma probabilidad. Entonces acá yo puedo poner 0,33. Y eso dividido, fíjense que acá, todos estos datos que tengo aquí, yo los tengo arriba. ¿Sí? Dice, la probabilidad de D dado a 1 es 0,05, por la probabilidad de A1 es 0,33, más D dado a 2 es 0,12, por la de A2, 0,33, y más PD dado a 3, que es 0,08, por probabilidad de A3, 0,33. Y ya tengo listo, ya calculo, y ya sé la probabilidad que me están pidiendo. ¿Sí? Y eso es Bayes. ¿Vamos? Bueno,
Esto se puede hacer también, se lo puede ver a partir de un árbol de decisión, ¿sí? De analizar y de hacer un diagrama de árbol, ¿sí? Pero lo vamos a dejar pendiente para la clase que viene. Me gustaría que ustedes lo vayan analizando el tema, y vayan tratando de hacer los ejercicios, porque yo ahora tengo una clase más, perdón, la reunión con la facultad, así que vamos a tener que cortar la clase ahora. Pero me gustaría que ustedes vayan viendo con esto, vayan viendo el ejercicio 22. Este de acá. Analícenlo, identifiquen, traten de identificar las condicionales que están acá metidas, y en función de las condicionales, traten de aplicar la fórmula de Bayes, ¿sí? No es un tema fácil, o sea, hay que darle su tiempo de digestión, digamos, al tema, ¿sí? Y eso implica sentarse y tratar de hacer el ejercicio, ¿tá? Pero bueno, yo los dejo acá, vamos hasta acá nomás, el lunes continuamos, y ahí Profe, les enseño un poquito más del tema. Sí, la semana que viene en parcial. la semana, el jueves que viene es el parcial. ¿Tendríamos una Nosotros clase de repaso? tendríamos la clase el lunes terminaríamos con esto, y yo calculo que nos lleva media hora, terminamos este práctico, y empezamos el práctico 6, el lunes. El miércoles, no sé si quieren dejarlo como repaso, sí, la idea sería dejarlo como repaso, para que el jueves vamos a rendir tranquilo. Sí, el miércoles hagamos así, el miércoles lo dejemos para el repaso, pero yo necesito que ustedes hagan los prácticos, ¿tá? Para el miércoles. Cuestión de que tengan dudas y veamos las dudas que tengan, y capaz que puede ser que les traiga algún ejercicio de parciales anteriores, ya ver si puedo conseguir, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, el lunes de la noche sí, el lunes de la noche voy a dar clase de consulta, sí. El lunes de la noche damos clase de consulta también, el horario creo que está previsto a las 8. El parcial entra hasta el práctico 5, hasta digamos. Hasta lo que veamos del práctico 5. Así que van a tener que, yo hasta ahora ya desarrollamos casi todo el práctico 5, me falta este tema de Valle, que bueno, ya los expliqué, faltaría que ustedes se sienten a ver qué novedades tienen, y ya con eso terminamos, el lunes ya van a tener todos los temas ya totalmente desarrollados para el jueves. La asistencia no la hago correr porque estamos en época de examen, en el segundo de examen, así que yo prefiero no correr asistencia por la duda alguien no haya podido venir. Así que no tengo asistencia para hoy. Bueno, listo entonces. Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Hagan los prácticos. Gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos.